Esta es la historia de Kang, el perro cobarde. Un día, de la nada, él junto con la mitad de la población fueron transportados a una mazmorra. Todos los demás obtuvieron habilidades superpoderosas, listas para dominar, pero Kang se quedó atrapado con una habilidad inútil, la resurrección. Y déjame decirte, esa habilidad fue nada más que una maldición para él. Murió más veces de las que podía contar, lo aplastaron, lo cortaron en pedazos, se quemó hasta morir. Demonios, una vez hasta fue aplastado por un maldito goblin enorme. Y para colmo de males, su única familia, su hermana. Todo empezó en ese fatídico día, un día antes de Año Nuevo, y como siempre, Kang llegó a casa después de ser rechazado por otra empresa más. Y por supuesto, su hermana, como siempre, empezó a regañarlo, preguntando, ¿por qué diablos no puedes conseguir un trabajo? ¿Hasta cuándo voy a tener que cuidar de ti? Kang ya estaba harto de todo esto. Estaba deprimido y, para empeorar las cosas, también estaba borracho. Mientras estaba acostado, empezó a preguntarse por qué era tan fracasado. Lentamente se quedó dormido, pensando que mañana sería un día mejor. Era medianoche, víspera de Año Nuevo, cuando de repente una voz escalofriante murmuró en su oído, sobresaltándolo. Lo siguiente que supo fue que estaba en una habitación blanca infinita. Antes de que pudiera comprender lo que estaba pasando, palabras comenzaron a aparecer frente a sus ojos. De repente, esa misma voz escalofriante le dio la bienvenida a Kang y le informó que el tutorial comenzaría en breve. Kang, sin poder entender lo que estaba pasando, se preguntó si alguien lo había secuestrado mientras dormía o si alguien le estaba jugando una broma cruel. El miedo lo invadió, pero luego recordó que había estado durmiendo. Esa realización le trajo algo de alivio. Debía estar soñando. Pensando que solo era un sueño, Kang se puso feliz. Después de todo, ya estaba muy deprimido en la vida real, así que tener un sueño al fin le parecía una pequeña escapatoria. Pero de repente, la misma voz interrumpió sus pensamientos, diciéndole que estaba a punto de entrar en la primera etapa y para superarla, tendría que llegar al punto de destino al final del puente. La voz también le advirtió que si no lograba completar la tarea, sería asesinado. Kang empezó a comprender la gravedad de la situación, pero aún no entendía a qué puente o qué profundidad se refería la voz. De repente fue teletransportado a una cueva oscura. Mientras miraba a su alrededor, se sorprendió al notar que el suelo bajo sus pies crujía de manera ominosa. Frente a él había varios puentes estrechos de piedra. No estaba solo, muchas personas estaban de pie a su alrededor, pero justo debajo de ellos, la lava derretida burbujeaba de manera amenazante. Un paso en falso y sería el fin. La vista de la lava conmocionó a Kang hasta lo más profundo. No podía creer lo que estaba viendo. Era solo un sueño, ¿verdad? Pero las sensaciones eran tan intensas que no parecía ningún sueño que hubiera tenido antes. Comenzó a cuestionar la realidad de la situación. ¿Quiénes eran todas estas personas? ¿Qué estaba pasando aquí? Al mirar a su alrededor, vio que las otras personas parecían tan sorprendidas como él. Todos estaban allí, desconcertados y asustados. Kang no pudo evitar pensar, ¿qué clase de sueño estúpido es este? Mientras trataba de entenderlo todo, una voz familiar lo llamó. Kang se giró hacia su izquierda y, para su sorpresa, vio a su hermana de pie en el mismo puente. Estaba aterrorizada, llorando incontrolablemente. La vista de su hermana en este extraño lugar llenó a Kang de más asombro, y lo primero que le dijo a su hermana fue, ¿por qué demonios estás en mi primer sueño de este año? Esto es ridículo. Esto dejó a su hermana aún más sorprendida, y ella respondió, ¿yo debería decir eso? ¿Qué está haciendo mi hermano en mi sueño? Ella todavía estaba asustada y confundida, empezando a preguntarse si realmente era solo un sueño. Todo se sentía demasiado real, pero Kang no estaba dispuesto a escuchar los miedos de su hermana. Con tono serio, dijo, no actúes como si este fuera tu sueño, porque claramente es el mío. Pero su hermana solo se enfureció más. Ella gritó preguntando si realmente era el momento de discutir sobre de quién era el sueño. El calor de la lava y la sensación eran demasiado reales para ser un sueño, y la pregunta más importante ¿era siquiera posible tener una conversación tan natural como esta en un sueño? Pero Kang, siendo un poco tonto, explicó que el cerebro puede ser fácilmente engañado. La gente siempre dice que no puede sentir dolor en sus sueños. Pero eso es una mentira. Kang había tenido experiencias en las que sentía que realmente estaba orinando, solo para despertar y descubrir que su cobija estaba a salvo. Con eso, comenzó a avanzar, decidido a ver a dónde lo llevaría esta experiencia tan extraña. Después de escuchar esto,
Hui quedó impactada. ¿Cómo podía su hermano ser tan tonto? Le preguntó a Kang a dónde iba y él, lentamente, equilibrándose y con un tono burlón, respondió, ¿no leíste la notificación del sistema? Claramente decía que tenemos que ir al otro lado del puente para pasar el nivel. Continuó, bueno, supongo que como es mi sueño, un NPC como tú no podría saber eso. Al escuchar esto, su hermana se molestó aún más porque Kang la había llamado NPC. Ella le explicó que también había escuchado la notificación, pero le preguntó a Kang si no tenía miedo de caerse. Kang desestimó sus preocupaciones llamando a Hui estúpida, porque, después de todo, solo era un sueño. Le explicó que, aunque se cayera y muriera, ¿qué más daba? Pero antes de que Kang pudiera terminar su frase, una sombra se interpuso frente a sus ojos. Alguien, un humano que intentaba avanzar en el puente encima de él, resbaló y cayó. Kang observó lentamente cómo la persona se desplomaba y luego la vio quemarse en la lava de abajo. Mientras la desafortunada alma caía en la lava, comenzó a gritar muy fuerte, quemándose justo frente a Kang y su hermana. El cuerpo de la persona se derretía ante sus ojos, un olor a podrido y quemado los envolvía de manera inquietante. Al ver esto, los pulmones de Kang parecieron dejar de funcionar. Después de eso, Kang y su hermana no dijeron nada durante un rato. Solo se quedaron allí, observando a la persona morir lenta y dolorosamente. La expresión en el rostro de Kang era digna de ver. Después de un momento, su hermana preguntó, ¿qué estabas diciendo? La cara de Kang era digna de ver, temblaba y trataba de hablar, tartamudeando. Esos gritos suenan un poco demasiado realistas, ¿verdad? Yo no tengo miedo ni nada, pero estaba tan asustado que ni siquiera podía hablar correctamente. Al verlo así, su hermana suspiró. Luego se agachó y le dijo a Kang, si tienes tanto miedo, entonces agáchate y arrástrate hacia adelante como yo. Diciendo esto, empezó a avanzar lentamente. Kang claramente estaba muy asustado, seguía temblando, tratando de salvar la cara, diciendo, ¿quién tiene miedo? Yo no tengo miedo, pero luego pensó, la idea de Hui no está tan mal, así que decidió agacharse y arrastrarse. La escena cambió, mostrando que había pasado algo de tiempo. Muchas personas habían avanzado, mientras que otras tantas habían caído, pero Kang y su hermana seguían avanzando lentamente. Aunque la hermana de Kang estaba asustada, no lo mostraba ante su cobarde hermano. Ella le preguntó a Kang qué creía que les había pasado a los demás. Kang, todavía en negación, insistió en que probablemente solo era una pesadilla muy realista. La hermana de Kang respondió, ¿todavía sigues con eso? Kang, ya deberías haberte dado cuenta de que este no es el caso, ¿verdad? ¿Realmente crees que puede existir un sueño tan realista? Continuó hablando en un tono muy serio. Definitivamente está pasando algo que ni siquiera podemos empezar a imaginar. Y si morimos aquí, tal vez también morimos en la vida real. Al escuchar esto, Kang no pudo aguantar más y comenzó a llorar muy fuerte. Durante tanto tiempo, Kang había intentado ser fuerte, pero finalmente se derrumbó. Gritó, bruja. Estaba tratando de ignorarlo, así que ¿por qué sigues mencionándolo? Estaba atrapado, paralizado por el miedo, y la idea de que si moría aquí también podría morir en la realidad lo asustaba tanto que no podía moverse. Comenzó a temblar incontrolablemente. Al ver esto, su hermana pensó para sí misma que Kang debía ser el hermano mayor más poco confiable del mundo. Finalmente, Kang simplemente se tiró al suelo, paralizado por el miedo. Empezó a temblar aún más, diciendo, solo descansaré un poco antes de continuar. Sus manos y piernas temblaban de miedo, pero intentó cambiar de tema. Forzó una sonrisa y dijo, sabes, todavía existe la posibilidad de que esto sea solo un sueño, y tal vez cuando despierte todo habrá desaparecido. Pero antes de que Kang pudiera terminar su pensamiento, la misma voz resonó a su alrededor. Anunció que había pasado una cantidad determinada de tiempo desde el inicio del tutorial y que ningún jugador lo había completado. Como resultado, la dificultad ahora aumentaría. Tan pronto como la voz se detuvo, un fuerte sonido de crujidos comenzó. Al escuchar esto, Kang y su hermana se asustaron mucho. De repente, el puente detrás de Kang empezó a desmoronarse, no solo su puente, sino el de todos. Al ver esto, todos se asustaron y comenzaron a correr. La mitad de las personas cayeron mientras corrían, mientras que la otra mitad seguía avanzando. Pero Kang, ya aterrorizado, se asustó aún más y no podía moverse. Su hermana se levantó y le gritó a Kang, corre rápido o morirás. Finalmente, Kang logró ponerse de pie y empezó a correr. Su hermana iba delante de él y Kang iba detrás, todavía muy asustado. Seguía repitiéndose a sí mismo, está bien, el puente no es tan estrecho. Si no tropiezo, llegaré al final. Solo mira hacia adelante, concéntrate en el camino, sigue mirando adelante. Diciendo esto, corrió tan rápido como pudo. Finalmente, después de un rato, vio el final del puente. Al ver esto, sintió una oleada de felicidad. Pensó que tan pronto como llegara al final, esta pesadilla se acabaría. Pero de repente escuchó un crujido. Miró hacia su izquierda y vio que su hermana también estaba a punto de llegar al final, pero el techo sobre ella se estaba desmoronando. Gritó a su hermana fuertemente, pero ya era demasiado tarde. En ese momento, algo dentro
dentro de Kang despertó. Sus instintos de hermano mayor se activaron y saltó desde su posición. Aterrizó en el puente de su hermana y, con una ráfaga de velocidad, la agarró sin dudarlo. Saltó de allí, decidido a salvarla. Luego vemos como el puente debajo de ellos comienza a resquebrajarse y finalmente Kang aterriza en el final del puente. Si hubieran dudado un segundo más, no habría duda de que habrían muerto. Antes de que pudieran siquiera recuperar el aliento, la misma voz resonó en el aire de nuevo. Los felicitaba por completar la primera etapa del tutorial, que era la primera de un total de 8 etapas. Al mismo tiempo, la notificación les informaba que habían subido de nivel y que sus poderes se habían despertado temporalmente, los cuales despertarían por completo cuando terminara el tutorial. Kang no prestó mucha atención a esta notificación. Simplemente se tumbó allí, soltó un suspiro de alivio y dijo que ya no podía mover ni un dedo. Pero Hui, ella estaba leyendo esa notificación del sistema muy seria, con curiosidad reflejada en su rostro. Kang gritó: «Olvida todo eso, ni siquiera me vas a agradecer por salvarte la vida». Hui murmuró casualmente un gracias, pero Kang no pudo evitar sentirse un poco confundido. ¿Solo un gracias casual? ¿En serio? ¿Qué rayos es este despertar temporal y ventana de estatus? Enfrente tenía su ventana de estado. Nivel 1, Fuerza 7, Agilidad 12, Vitalidad 6, Poder Mágico 13, pero la parte más importante, su habilidad, era calma. Lo que explica por qué está tranquila en esta situación tan loca. Kang se iluminó al darse cuenta de que su ventana de estado era real. A pesar de estar completamente exhausto, de alguna manera logró abrir su sistema y su habilidad era nada más y nada menos que resurrección. Antes de poder revisarla bien, despertó gritando, empapado en sudor. Se quedó en silencio un rato, asimilando lo que acababa de suceder, y se dio cuenta de que estaba de vuelta en su habitación. Era de mañana. Fue realmente un sueño, pensó. ¿Lo fue? Al cabo de un tiempo, se revela que esta extraña noticia se había extendido por todo el mundo. Casi la mitad de la población había tenido el mismo sueño: estar en un puente sobre lava y tener que completar un nivel. El mundo entero estaba en caos, pero había algo en común. Todas las personas que tuvieron el sueño tenían entre 18 y 40 años. Poco después, Hui irrumpió en la habitación de Kang gritando a todo pulmón. Ambos, nerviosos y en pánico, comenzaron a balbucear sobre lo que había sucedido. Kang, apenas recuperando el aliento, empezó a lanzar preguntas rápidamente. Hui había aparecido en su sueño, casi había muerto, y luego estaba esa ventana de estado. Hui, igualmente alterada, comenzó a hacer sus propias preguntas. Ambos comenzaron a discutir. Hui casi había muerto y Kang la había salvado. Continuaron hablando tan rápido que ninguno entendía lo que el otro decía. Finalmente, Hui se hartó y gritó: «Al menos déjame hablar primero». Kang, ya irritado, le gritó de vuelta: «Tú eres la que está interrumpiendo. Déjame hablar a mí primero». Era la típica pelea entre hermanos, y siguieron discutiendo hasta que ambos se rindieron y se retiraron a esquinas opuestas de la habitación. Después de un tiempo sus estómagos comenzaron a gruñir de hambre, decidieron comer y después pensar en lo que había pasado. Mientras comían, el internet estaba lleno de teorías sobre el fin del mundo, sueños realistas compartidos, y todo tipo de especulaciones apocalípticas. Los dos se sentaron a comer, y finalmente lograron hablar sin gritar. Comenzaron a darse cuenta de que lo que habían experimentado no era solo un sueño, realmente se habían encontrado y hablado en persona. Y no solo estaba ocurriendo en su país, parecía que personas de todo el mundo habían tenido el mismo sueño. Kang leyó una noticia extraña: aparentemente, las personas que morían en ese sueño no morían en la vida real. Según los informes, 3 o 4 de cada 10 personas morían en el sueño, pero no les pasaba nada en la realidad. Pero Hui no estaba tan segura. Dijo que, aunque no morían, la experiencia había sido tan realista que, si hubieran caído en la lava, la sensación de morir habría sido tan intensa que podría haber arruinado sus vidas. Hui incluso leyó en línea que las personas que murieron en ese sueño habían sido ingresadas en hospitales psiquiátricos debido al trauma. Continuaron comiendo en silencio, pero luego escucharon un ruido fuerte afuera. Kang fue a ver qué estaba pasando, y lo que vio fue puro caos. La gente había enloquecido, estaban robando comida, algunos llevaban pósters de dioses y marchaban por las calles, mientras que otros estaban convencidos de que el mundo estaba llegando a su fin. Ladrones y saqueadores andaban sueltos y el mundo parecía desmoronarse. Hui sabía que no podía ir a trabajar en esas condiciones,
Y Kang, bueno, ni hablar de salir a buscar trabajo. Por dentro, Kang estaba algo feliz. Finalmente, no tendría que preocuparse por encontrar un empleo. Incluso comenzó a pensar que tal vez el mundo realmente iba a terminar. Entonces, Kang le preguntó a Hui si había intentado abrir su ventana de estado en el mundo real. Hui negó con la cabeza y dijo que no, pero cuando lo hizo, apareció un mensaje que decía: en 4 años, 364 días, 17 horas, 3 minutos y 13 segundos, un desastre ocurrirá. Un desastre que acabará con el mundo. Al escuchar esto, Hui entró en pánico y preguntó: ¿qué hacemos ahora? Pero Kang solo se encogió de hombros y dijo: el mundo se acabará en 5 años, ¿cuál es el punto de estresarse por eso ahora? Mejor quedémonos en casa e intentemos descubrir qué está pasando con este tutorial. Hui pensó que, por primera vez, Kang tenía algo de sentido. Mientras tanto, el mundo lentamente comenzó a calmarse. La policía empezó a detener a los ladrones y la gente comenzó a volver a una especie de normalidad. Llegó la noche y todos se fueron a dormir. Kang también se quedó dormido, pero tan pronto como cerró los ojos, esa misma voz lo recibió de vuelta. La voz le preguntó si quería ver la explicación e instrucciones para la interferencia básica. Kang, ya irritado, dijo: sáltate todo eso y solo muéstrame mi ventana de estado. El sistema obedeció, mostrándole su ventana. Kang seguía en el nivel 1, con una fuerza de 8, agilidad de 9, resistencia de 8, poder mágico de 14 y su habilidad única, resurrección. Kang no sabía si sus estadísticas eran buenas, porque solo había visto las suyas. Lo único que destacaba era su poder mágico, que era más alto que las otras estadísticas. Supuso que probablemente sería bueno en la magia, pero cuando revisó su habilidad única, sonrió y dijo: esto huele a una habilidad trampa. Al revisar los detalles, vio que el rango de su resurrección era Z. Después de 24 horas de su muerte, podía volver a la vida. Si no se especificaba el lugar de la resurrección, esta ocurriría en el último lugar donde había dormido. Sin embargo, había una penalización: su nivel disminuiría en 1 y todas sus habilidades se reducirían en un 50% durante 24 horas. No obstante, en el tutorial, la penalización de resurrección no se aplicaba. Kang no podía contenerse, empezó a bailar de la emoción. Tenía una habilidad trampa digna de un dios. Pensaba para sí mismo: finalmente voy a poder salir de esta patética vida de perdedor. Pero no tenía idea de lo que estaba por suceder. La escena cambia y vemos a Kang blandiendo un gran martillo, tratando de luchar contra un goblin feo. Está golpeando con todas sus fuerzas, intentando derribar al goblin, pero este esquiva sus ataques con facilidad. El objetivo de la segunda etapa es matar a todos los goblins, pero Kang no es capaz de derribar ni uno solo. Tras luchar un rato contra el goblin, Kang finalmente logró matar al goblin, pero solo porque lo sorprendió en un ataque furtivo. La sangre del goblin brotaba de su cabeza y la mano de Kang temblaba incontrolablemente. Estaba cubierto de esa sangre asquerosa y la idea de haber matado a alguien lo sobrecogió. La vista del cadáver lo hizo sentir náuseas. Se dio la vuelta lentamente, sin darse cuenta de que alguien lo acechaba. Un goblin diferente, más aterrador, lo estaba observando. Goblin Mellet, un goblin grande, grotesco y pervertido, lo miraba con la boca babeante. Este goblin no era como los otros, su apariencia era más grotesca y monstruosa, y portaba un arma gigantesca. Al verlo, Kang quedó paralizado de miedo. Había batallado tanto solo para derrotar a un goblin pequeño y ahora enfrentaba a un monstruo de 2 metros con una enorme cuchilla. El miedo se apoderó de Kang y su mente empezó a divagar pensando: no importa que, no quiero que esa cosa me toque. Pero el goblin tenía otros planes. Comenzó a reírse maniáticamente, con saliva cayendo de su boca como si estuviera a punto de devorar a Kang. El goblin giró su arma y aunque Kang intentó bloquear el golpe, su cuerpo debilitado por la falta de ejercicio no tenía ninguna oportunidad. En un solo movimiento, el goblin lo desarmó, arrojando su arma pequeña como si no fuera nada. Pero lo peor estaba por venir. En lugar de matarlo de inmediato, el goblin empezó a jugar con su cuerpo, arrancando lentamente partes de él. El dolor era insoportable, y Kang apenas podía mantener los ojos abiertos mientras el goblin lo arrastraba por el cuello. El goblin se reía de su sufrimiento, y Kang, cubierto de sangre, solo podía preguntarse por qué tenía que pasar por algo tan horrible. El dolor era tan intenso que deseaba morir. Pero la pesadilla no terminaba. Después de horas de tortura, el goblin llevó a Kang ante otros 3 goblins. Entre los 4 continuaron el tormento, desgarrando su cuerpo hasta que Kang finalmente murió, desangrado y sufriendo una muerte cruel. Su única liberación fue el escape hacia la muerte,
una tregua a la agonía que había experimentado. Nunca pensó que las últimas horas de su vida serían como las que pasó ese día. Kang despertó en su cama, gritando como un loco. Sus gritos despertaron a su hermana, Hui, quien, frustrada y enojada, irrumpió en su habitación para regañarlo por hacer tanto ruido a las 4 de la mañana. Pero cuando vio a Kang, acurrucado en la esquina de su cama, envuelto en una manta y temblando como una hoja, se quedó impactada. Todo lo que Kang podía murmurar, en un estado de pánico absoluto, era, goblins. Tengo miedo. Por favor, no más, Hui. Preocupada y desconcertada por el estado de su hermano, finalmente logró llevarlo a la mesa del comedor. Aún temblando, Kang le contó todo. Entre sollozos, explicó cómo murió desangrado y describió los horrores que había experimentado a manos de los goblins. Cada detalle de la tortura lo había marcado profundamente. De principio a fin, Kang no pudo obligarse a contarle a su hermana todo el horror que los goblins se habían divertido con él. Solo le dijo lo básico. Primero, ese grueso goblin comenzó a arrancarle todas las uñas de las manos y los pies una por una. Luego, aplastó todos los dedos de Kang, pero no se detuvo ahí. Al escuchar esto, Hei no pudo soportarlo más, se tapó los oídos y dijo que si escuchaba algo más, se desmayaría. Hui luego compartió que tampoco había podido completar la segunda etapa, pero que no le había pasado nada similar. Ella había muerto de un solo golpe por un goblin normal. Luego le preguntó a Kang si esa era la razón por la que estaba llorando. En ese momento, Kang se sintió profundamente avergonzado por haber llorado frente a su hermana menor. Tratando de defenderse, Kang se paró en su silla y gritó: «Porque no has pasado por todo esto, no puedes entender. Incluso si Mike Tyson estuviera aquí, estaría gritando más fuerte que yo y probablemente habría corrido a los brazos de su mamá». Al ver el estallido de Kang, Hui se calmó y dijo: «Está bien, solo estaba bromeando para aliviar el ambiente y parece que funcionó». Kang, confundido, preguntó: «¿Hospital?». Hei le explicó que las noticias se habían difundido por todo el mundo sobre cómo las personas que habían muerto en ataques de goblins en este nivel estaban tan traumatizadas que los departamentos de psiquiatría estaban viendo 10 veces más pacientes de lo habitual, pero nadie había sido lastimado tan gravemente como Kang. Tratando de salvar las apariencias, Kang dijo: «No soy tan débil, soy un hombre, y un hombre no siente dolor». Al escuchar esto, Hui sintió vergüenza ajena, pero luego compartió una buena noticia. Se ha informado que aquellos que mueren en el tutorial no volverán a tener el mismo sueño al día siguiente. Al escuchar esto, Kang se llenó de alegría y pensó: «Por fin podré dormir tranquilo esta noche». Pero, ¿realmente podría? Esa noche, cuando Kang se fue a dormir, la misma voz lo recibió de nuevo. La voz dijo: «La habilidad especial de Kang, Resurrección, ha sido activada. El tutorial comenzará de nuevo para él». En ese momento, Kang sintió que su mundo colapsaba, como si hubiera visto un fantasma. El aire pareció salir de su cuerpo y comenzó a gritar: «¡Hijo de perra! ¿Quién hizo este sistema asqueroso?». Finalmente, después de una hora de desahogarse, el sistema le notificó que, dado que estaba en la zona de tutorial, no sería penalizado por morir. Añadió: «Viéndote gritar así, supongo que ya estás bien». Luego preguntó: «¿Pero no crees que deberías ir al hospital?». Pero Kang estaba completamente traumatizado. No había dormido en 8 horas, pensando que cuando despertara en el mundo real finalmente escaparía de esta pesadilla. Pero incluso después de 8 horas, nada cambió. De hecho, había dormido en la zona de tutorial, pero cuando despertó, seguía en el mismo lugar. Kang había estado atrapado allí durante 2 días, pero no podía encontrar una salida. Se dio cuenta de que solo había una forma de escapar: completar el nivel o morir. Pero si moría, simplemente despertaría al día siguiente para repetirlo todo de nuevo. Este pensamiento empujó a Kang más cerca de un colapso mental. Después de unas horas aceptando su realidad, Kang se levantó y vio un montón de armas frente a él. Esta vez eligió 2, una ballesta para ataques a larga distancia y un arma pesada para combate cercano. Se sentía bastante confiado con la ballesta. «Déjame mostrarte», dijo. Cuando era niño, era un gran tirador. Con intensa concentración, apuntó a la frente del grueso goblin, pero la flecha solo rozó la mejilla del goblin. No pasó nada. El grueso goblin se dio la vuelta, vio a Kang y comenzó a babear. Kang sabía que si ese goblin lo atrapaba de nuevo, lo mismo sucedería otra vez. Kang también llevaba una lanza, así que la agarró y se preparó para luchar. Como la lanza era un arma larga, logró matar fácilmente a un pequeño goblin. Al ver esto, estaba encantado, pero tan pronto como intentó sacar la lanza del pecho del goblin, se dio cuenta de que estaba atascada en los huesos. Antes de que Kang pudiera liberar la lanza, el
el grueso goblin le aplastó la cabeza, matándolo al instante. Kang despertó de nuevo. El tercer día llegó y Kang se encontró de nuevo en el mismo lugar. El sistema le notificó nuevamente que la segunda etapa estaba a punto de comenzar. A estas alturas, Kang estaba harto de escuchar las notificaciones del sistema. Incluso amenazó: si lo dices de nuevo, destruiré el sistema yo mismo. Esta vez, Kang no se lanzó como un loco a matar a los goblins. Se dio cuenta de que era un perdedor patético, débil en comparación con ellos. Recordó haber visto videos de peleadores profesionales en YouTube y decidió probar algo nuevo. Después de ver esos videos, se acercó a los goblins con un escudo y una espada, pero una vez más lo mataron de un solo golpe. Kang despertó gritando otra vez. A estas alturas, estaba genuinamente enloquecido. Se agarró la cabeza y comenzó a gritar como un psicópata, jurando que la próxima vez mataría a todos y cada uno de los goblins. Al escuchar todo este alboroto, Hui vino a verlo, pero Kang seguía repitiendo lo mismo una y otra vez: te mataré, mataré a todos los goblins. Era como si el alma de un cazador de goblins lo hubiera poseído. Al ver todo esto, Hei pensó para sí misma: antes le faltaba un tornillo, ahora se le han soltado todos. Para el quinto día, Kang se dio cuenta de que ver videos en YouTube no era suficiente, necesitaba experiencia real. Así que, en la misma cueva donde seguía apareciendo, tomó su espada y comenzó a practicar durante horas, balanceándola una y otra vez. Entrenó incansablemente, aunque estaba exhausto, pero su arduo trabajo dio frutos. Después de balancear la espada durante una hora, el sistema le notificó que su resistencia había aumentado en 1. Esto motivó a Kang a ir más allá de sus límites. Al ver esto, Kang estaba encantado, pero se desplomó por el agotamiento. Frustrado, pensó: después de balancear la espada durante 8 horas, solo aumentó un punto de resistencia. Esto es una injusticia. Luego recordó que tenía un punto de estadística adicional, así que lo asignó a su fuerza. Ahora, con un punto extra en fuerza y mayor resistencia, pensó que finalmente podría derrotar al goblin. Lleno de confianza, gritó mientras cargaba contra el goblin nuevamente, pero una vez más, el goblin lo mató de un solo golpe. Kang despertó gritando una vez más. Durante los siguientes 10 o 15 días, Kang regresó a la zona de tutorial como un loco. Hacía ejercicio, hacía flexiones, entrenaba con su espada y aumentaba sus estadísticas. Cuando se cansaba de entrenar, dejaba que los goblins lo mataran de un solo golpe y volvía al mundo real. Pero todo esto tuvo un costo en la mente de Kang. Estaba al borde de un colapso mental cuando el sistema le notificó que había adquirido manejo básico de espada en nivel F. Al ver esto, Kang se sorprendió.